Hola, estimado séptimo básico, ¿cómo están? Bienvenidos a la asignatura más interesante del mundo mundial. Probablemente junto con música, no, junto con todas, porque aprender es muy entretenido, pero la más hermosa obviamente sigue siendo historia, ¿cuál otra? Y bueno, aquí estoy súper motivada porque vamos a estudiar un tema muy polémico, que hasta el día de hoy sigue generando eh, em, polémica precisamente, y de hecho incluso da lugar a estudios. Este libro que ustedes pueden ver se llama Guerras en nombre de Dios, porque el tema de hoy empieza con una justificación religiosa, aunque si ustedes me preguntan, es solo la justificación. Mire, aquí dice, cristianos contra musulmanes, la primera confrontación bélica de la historia, sunitas contra chiitas, las dos grandes divisiones del Islam, católicos contra protestantes. Ya eso se estudia en octavo básico, lo de la última mencionada. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Precisamente la primera línea que nos contaba este libro, cristianos contra musulmanes. Porque, atención acá, introducción conceptual. Sabemos que a mediados de la Edad Media, en el siglo VII y VIII por ahí, surge, octavo, perdón, el 700 que sería el siglo VIII, surge entonces esta tercera religión monoteísta, porque la cuarta sería el cristianismo ortodoxo por el 1054, entonces posterior. ¿Ya? La primera es judaísmo, la segunda cristianismo, la tercera es el islam y la cuarta religión, aunque técnicamente una división, sería la religión ortodoxa o cristianismo ortodoxo, es el concepto técnico correcto. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Surge el Islam, se expande el Islam y hay un caso muy interesante que es el Al-Andalus, en donde se establece una relación relativamente cordial. No es que eran amigos, pero tampoco no son enemigos, porque en el fondo se está ocupando la península ibérica hasta 1492. De hecho, empezamos con eso en octavo, es el punto de partida, el enganche. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Y ojo con esto, sí, para que complete la actividad. Eh, en Al-Andalus hay una relación relativamente cordial, porque nadie puede tener una guerra de 700 años. Es imposible, es ridículo. Y entonces se ocupa la península ibérica, actual Portugal, actual España, pero principalmente España, que es la zona de frontera, y se produce este intercambio. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero tenemos mucho de cultura árabe, mucho, pero no lo sabemos porque en el fondo en 1492 se produjo un quiebre, pero no vamos a hacer spoilers de octavo básico. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? En el resto del mundo, ¿qué es lo que empieza a suceder? En el norte de África, y aquí imagínense el mapa, África, el norte de África y lo que se llama la península arábiga, es ocupado por la expansión musulmana porque es un tema de ocupación militar y también de unidad cultural. Todo, comillas, va bien, hasta que llegan a el cercano oriente. Vamos subiendo en el mapa. Piensen ahí el Mar Negro y se topan entonces con Bizancio. Y Bizancio va a ser súper importante porque sí, es poderoso, pero para la época que estamos hablando, no, dicho en buen chileno, disculpe el chilenismo, no se la puede. No se la puede y caen cautivos los lugares sagrados. La Tierra Santa que le llaman, Jerusalén y sus alrededores. Y junto con eso, para que precisamente esta guerra, sí, es el nombre de Dios, pero también es el nombre del Dios dinero, porque en el fondo también se cortan muchas rutas comerciales y esto va a durar por largos siglos. Otro spoiler de octava básico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Caen en la Tierra Santa, junto con ella rutas comerciales, pero es lo que no se decía en el momento, o por lo menos no se era tan honesto. Y entonces, ¿ya? Porque todo el mundo era cristiano católico. Entonces, ahí es donde el Papa de Roma pone literalmente el grito en el cielo y llama a esta guerra santa en nombre de Dios para liberar las tierras de Jesús. Y ahí es donde entonces ocurre el inicio de lo que se va a llamar las cruzadas. Porque se llama así, usted lo va a averiguar. ¿Cuántas son? Usted lo va a averiguar. ¿Cómo le fue? También lo van a averiguar y solo les doy un spoiler. De las X cantidad de cruzadas, solo la primera fue exitosa. ¿Qué consecuencias tiene? Pero muchas, de hecho hasta el día de hoy. Muchos de la enemistad entre cristianos y musulmanes, y sobre todo los más radicales de ambos grupos, tiene sus antecedentes en procesos de
más de 1000 años. Entonces esto va a tener unas consecuencias súper potentes para entender parte incluso de la política mundial actual, así de relevante. Por eso es tan hermoso estudiar historia, todo tiene historia. Entonces, quizás no tenemos todo el tiempo que me gustaría, pero esto es como lo esencial. ¿Qué es lo que tienen que aprender hoy día? ¿Qué son las cruzadas? ¿Por qué comenzaron las cruzadas? Que algo yo lo dije. ¿Cómo se desarrollaron? Corto y preciso, hay un mapa muy bueno ahí para que ustedes lo vean. Y no sale explícitamente en el texto, y lo voy a comentar el próximo lunes. Pero pensemos las razones del fracaso de las cruzadas. Y eso, y de ahí entonces podemos analizar como las consecuencias de largo plazo. Pero lo esencial es por qué comenzaron, en qué consistieron, y no me acuerdo si salía eso en el libro, pero recuerda que se llaman cruzadas por dos razones, una profunda y una de forma, que es que los soldados que iban ahí tenían una cruz. Cruzada, cruz. ¿Qué tiene que ver con la católica? Mucho. De hecho, la barra por eso se llama así, las cruzados. Datos que interesantes. Eso, pero de todas maneras, como siempre, estaré conectada al correo, atenta a sus dudas y muchas, muchas gracias por el compromiso, muchas gracias por los reportes de verdad que alegran la vida porque eh, la verdad que sí, ha sido este tiempo tremendamente desgastante, he dormido poco, pero disfruto cuando veo los resultados del trabajo y yo sé que no todos quizás se pueden conectar de la manera que quisieran de hacer todas las actividades y lo comprendo perfectamente. Para nadie ha sido fácil esto. Y eso, y bueno, hay periodos de la historia aún peores. Por lo menos estamos sanos, relativamente a salvo. No sé nuestra salud mental y nuestra salud muscular, pero le estamos intentando. Eso, que estén muy bien y que aprendan mucho. Y a reflexionar. Chao, chao.